Bueno, no, lo que yo vengo a transmitir es un poco un panorama de cómo va el gobierno de Milei, de las expectativas que genera, el porqué de esas expectativas, cómo hay para mí una brecha entre las expectativas de la gente, el discurso de Milei y la gestión. Hay una brecha, hay una diferencia, y cómo esa brecha se puede o no saldar, acrecentar, agrandar o cerrar. Y yo veo un panorama complejo en la gestión de Milei, en el sentido de que tiene un equipo de gobierno chico, escaso en gente, y eso le puede complicar cuando sopla algún viento en contra. Todavía mantiene una alta expectativa en la gente, y eso para él es muy importante y es muy positivo. Hay un gran aguante, para decirlo vulgarmente, por parte de una buena parte de la opinión pública, de sostener los cambios que Milei ha planteado en forma tan drástica. Y también hay un enorme esfuerzo social para sobrellevar lo que recibió Milei como herencia, que es tremendamente duro y complejo, y la gestión que Milei hace para hacer un ajuste que era ineludible e inevitable. Cualquier presidente que asumiera iba a tener que hacer un ajuste económico, pero igualmente Milei lo planteó con la dureza con la que él había pisado, no traicionó a nadie en el sentido de la visión que iba a hacer. Sergio, y esa brecha que vos ves, pensás que es lo que por ahí le está costando para generar esa confianza que por ahí le podría dar cierta tranquilidad o previsibilidad en materia de mercados, en materia económica, que por ahí hay algunos ruidos que no estaban del todo bien. Han empezado en la última semana a surgir dudas por parte del mercado financiero. El mercado financiero no hace especulaciones políticas. Ve cuánto puede ganar y dónde y cómo. Y lo hace de forma más o menos rápida y sin ninguna consideración política ni de esperar que la cosa pueda llegar a cambiar. Es un cálculo, yo te diría casi, no matemático, pero sí financiero. Hay que ver cómo evoluciona de aquí a fin de año. Milei prometió bajar la inflación, es una promesa que va cumpliendo, dolorosamente va cumpliendo el precio de una fuerte recesión económica, pero yo creo que tiene la hipótesis de consolidar una baja de inflación y ver si hay un nivel de reactivación razonable a partir de los primeros meses del año que viene. Eso le daría a él, eso le permitiría a él revalidar la expectativa que hoy mantiene, y le daría una oportunidad de ir a las elecciones de medio término con muchas posibilidades. Esa es la hipótesis que Milei se plantea. La realidad puede ofrecer un montón de otras alternativas, por tanto hacer futurología en la Argentina es una necedad completa, una locura. Licenciado, en ese esquema tripartito que usted menciona y este análisis complejo que está relacionando el gobierno de Javier Milei, ¿cómo se explican las estadísticas de que los sectores más pobres o más vulnerados sean los que de alguna manera los que más confianza le genera este gobierno? ¿Cuál sería el límite si esto no se traduce en un mejor poder adquisitivo, por ejemplo? Bueno, a ver, yo creo que hay un fenómeno que lo terminamos de ver ahora en las elecciones del año pasado. Hay sectores muy postergados de la sociedad que tienen, sin embargo, la posibilidad de tener un plan económico, un plan social o algún nivel de subsistencia mínima a través de alguna changa, etcétera. Pero debajo de esa gente hay todavía mucha gente que subsiste como puede, y esa gente rompió los vínculos tradicionales que tenía con el peronismo. Por eso se fue con Milei. Una parte de ese electorado se fue con Milei. Pero esa gente ya probó que no le habían dado ningún resultado, ninguna respuesta, y además afectaban enormemente su dignidad, porque recibir un plan social no es que la gente esté desesperada por vivir un plan social, más bien todo lo contrario. Otra cosa es la gestión de los planes sociales, los dirigentes piqueteros, que se llama gerente de la pobreza, eso es otra cosa. Entonces hay un fenómeno social abajo, en el piso de la pirámide social, que encontró en Milei a alguien que le prometía un cambio fuerte, radical. Bueno, eso junto a otros sectores sociales
conformaron esta mayoría que Milei logró, sobre todo en la segunda vuelta. Milei tiene dos tipos de votantes. Los que durante 3 elecciones, las PASO, la primera vuelta y la segunda vuelta, sumaron un 30%, quienes después se sumaron para hacerlo presidente y llegar al 56%. Sin embargo, la mayor parte de las encuestas coinciden en que hoy todavía Milei ronda por lo menos un 50% de aceptación, o sea, está cerca de tener los votos que sacó en noviembre del año pasado. Por eso digo que para Milei es muy importante el apoyo de la opinión pública. Es un apoyo, hay que saber que la opinión pública suele cambiar de opinión. Entonces es muy importante para Milei mantener la expectativa. Por eso digo que la expectativa de Milei es bajar la inflación y generar algún nivel de reactivación económica que genere o siembre alguna esperanza. Si no esa reactivación no llega, las elecciones de medio término corren riesgo para el equipo de Milei. Mira, las elecciones de medio término, si vos revisás históricamente, han sido bastante benignas con los gobiernos. En primer lugar, porque son elecciones siempre legislativas y se convierten en algo así como un plebiscito en relación al gobierno nacional. Vos votás a favor, votás en contra del gobierno. Salvo algunas excepciones, en general a los presidentes les ha ido bien la elección de medio término. De manera que uno puede trazar hipótesis para dentro de un año. Hagamos un repaso y un poquito de memoria de lo que pensábamos hace un año de lo que iba a pasar en la política argentina, y muy pocos decían que Milei iba a ser presidente. Entonces es muy difícil para decir 12 meses políticos por delante. Puede pasar muchísimas cosas a favor o en contra de Milei, no es imposible saberlo. El campo tiene mucho que ver también de lo que va a pasar en la economía. Todo tiene que ver, bueno, no todo, pero gran parte, o sea, porque la expectativa de Milei en una corriente de inversiones muy fuerte en materia de petróleo y de gas y de minería no generan efectos inmediatos ni un derrame laboral de ocupación plena rápido. Es muy importante lo que puede llegar a pasar en ese ámbito. En gas y petróleo ya está ocurriendo. Le faltan un montón de inversiones todavía para que Argentina empiece a ser un gran exportador de gas. Lo va a hacer, tiene todo para hacerlo, y eventualmente también para que se desarrolle intensamente la minería. Mientras tanto, el campo, como siempre en Argentina, ha sido un actor económico de primera importancia. Hemos visto que después de varios meses de recesión, que es una situación naturalmente transitoria, con la escasa liquidación que hubo de la cosecha, hubo una cierta reactivación económica. Tiende a haber en la Argentina varias Argentinas. Una cosa es la Argentina del interior, relacionada o vinculada al sector agropecuario. La Argentina de las grandes ciudades es otra Argentina, un nivel de conflictividad, de inseguridad, etc. Y la Argentina en general, que tiene un promedio de ambas cosas. Entonces, es difícil decir que el campo va a salvar a la Argentina, pero hay que saber que sin el campo es inviable cualquier alternativa de recuperación económica del país. Licenciado. Con la mirada que tenés ahí desde Cadena 3, la mirada federal, en los diferentes medios que vos también has trabajado, y bien decías hace un instante, la realidad del interior y la realidad de la ciudad. ¿Qué pueden palpar ustedes ahí en la ciudad? ¿Hasta cuándo va a aguantar la gente que empiece a incrementar el bolsillo, no? Yo creo que hay un nivel de conciencia de que hay que hacer un esfuerzo grande, y mucha gente lo está haciendo, aún a costa de un sufrimiento personal significativo. El cuándo es muy difícil de establecer, porque depende de un montón de variables, entre otras, insisto, si hay niveles de reactivación de la economía y dónde se reactiva la economía y en qué sectores. Si la reactivación, vamos a imaginar un escenario, si hay una reactivación económica, por ejemplo, impulsada por el campo, que tenga un impacto, por ejemplo, en la construcción privada en las grandes ciudades, bueno, podemos pensar que va a haber una mejora en los sectores medio bajos o bajos de la sociedad, en los sectores, en las grandes ciudades.
Distinta es la realidad de los pequeños pueblos o ciudades pequeñas del interior de Argentina, especialmente de la franja central del país. Y podemos hablar también de Neuquén por el impacto que tiene Vaca Muerta. En el sentido de que hay no les voy a explicar a ustedes el impacto que una cosecha tiene en una comunidad agropecuaria y el efecto dinamizador que tiene del consumo inmediato. Claro, en la Argentina la mayoría de la gente no vive en pequeños pueblos, vive en el conurbano bonaerense, vive en ciudades de más de 1,5 millones de habitantes como Rosario, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Ahí hay problemas porque la actividad económica está a la baja claramente hace ya un largo año y esto tiene una implicancia social que uno la ve a simple vista. Licenciado, lo saco del aspecto económico, lo llevo al ámbito político. ¿Cree que a futuro históricamente este Pacto de Mayo que se firmó el 9 de julio en la era Milei va a ser trascendental por lo que se vaya a generar? ¿Cuál es su lectura? Mira, yo creo que no es un pacto, porque los pactos se hacen en función de una cosa concreta, específica. El último pacto político importante que hubo en la Argentina fue el Pacto de Olivos, de Alfonsín y Menem, que acordaron reformar la Constitución. Eso tuvo una consecuencia, que es que, bueno, ahora hace 30 años exactamente se reformó la Constitución. Y se cambió en buena parte el sistema de elecciones, etc. Lo que se firmó en Tucumán es una carta de buenas intenciones que yo creo que en buena parte están escritas ya en la Constitución de 1853, define un rumbo capitalista y liberal en lo político para la Argentina, que me parece muy bien. Ahora, no es vinculante, no hay ninguna medida o decisión que vaya a cambiar la Argentina como no sea la convicción de su clase política, que no estoy tan convencido de que efectivamente esté plasmada en ese pacto, de que la Argentina tiene que encauzar un rumbo hacia políticas de apertura económica y hacia definiciones de políticas o reglas económicas que se aplican en todo el mundo, más allá de las ideologías. O sea, que la Argentina tenga inflación se explica solo por la tosudez de sus dirigentes de negar lo evidente. No tiene inflación Bolivia, que es gobernada por un partido de izquierda, no tiene inflación Paraguay, gobernada por un partido de derecha, no tiene inflación Perú, no gobernada porque se les caen los presidentes cada 6 meses, sin embargo no tiene inflación Ecuador, ¿no? O sea, la cura contra la inflación se descubrió hace mucho en el mundo. Solo nosotros no nos hemos querido poner la vacuna que nos tenemos que poner para resolver ese tema. Como esa hay muchas otras cuestiones. Pero, insisto, yo creo que estuvo bien el acto, yo estuve ahí en Tucumán cubriéndolo, etcétera. Pero la palabra pacto me parece que le queda grande a lo que ocurrió en Tucumán. Informó Ancenusa Televisión Digital.